Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 21 al 40, hermanos. Hebreos 11, del 21 al 40. Le hemos titulado Héroes de la Fe, porque en la Reina Valera no está dividido esta parte del capítulo, pero lo dividimos. Hebreos 11, del 21 al 40. Leemos juntos. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron del Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Siéntense, por favor, hermanos. Pues tenemos en esta galería de los hombres de fe, personas muy ejemplares en las cosas de Dios y que sin tener a Cristo del corazón ni la ayuda poderosa que tenemos del Espíritu Santo como iglesia, ellos hicieron grandes hazañas. Y esto habla entonces de que una persona de fe es productiva, porque hay quienes piensan que la gente de fe es inútil. No sé cuántos han pensado eso, ¿no? Que alguien de fe pues no hace mucho, nada más espera y no tiene un carácter, no se puede contar con ella, o está muy en su mundo aislado y entonces no está siendo gente de fe. De hecho, en un concepto religioso piensan que la gente de fe tiene que estar encerrada, ¿no? Los famosos monasterios o la vida monástica, y se dice, bueno, tiene fe y está encerrado. Es totalmente opuesto. La gente de fe es útil. La gente de fe es valiente, la gente de fe es productiva, la gente de fe tiene muchos retos que superar y con la ayuda de Dios los puede superar. Y aquí tenemos entonces, hermanos, nosotros que también somos una continuación de la gente de fe. No está ninguno de ellos ya con nosotros, pero estamos nosotros, como parte de la iglesia, parte de la obra que Dios quiere hacer, y entonces tenemos una serie de retos. Tenemos aquí en esta parte del capítulo 20, 17 ejemplos de fe. Está Moisés, Aarón, Melquisedec, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, y luego Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Son 17 en esta parte. Entonces tenemos cosas que decir aquí como de Moisés. Bueno, pues qué ejemplo de fe, ¿no? Qué consagración, qué decisión, qué determinación está en las cosas de Dios y qué grandes capacidades. Porque también tenemos que decir que la gente de fe tiene capacidades.
Hay quienes piensan que la gente de fe pues es así un poquito tonta, no se cuenta con ella, no tiene habilidades. Y Moisés, gran escritor, ¿no? Cuando dijo no soy muy lento para hablar, realmente tenía miedo de hablar. Pero no es cierto que era tartamudo, ¿eh? Hay que los que tartamudemos un poquito, pues no nos afecta mucho, no hay problema con eso. ¿Y qué diríamos de Aarón, de la tribu de Leví, elegido como sumo sacerdote, el primer gran sumo sacerdote, que se acuerda que falló? Lamentablemente él hizo aquel becerro de oro y pues falló. Melquisedec, que no es ni judío, no está en la línea genealógica del Señor, pero fue rey de Salem y sacerdote. Dos cosas que ya hemos platicado de él, ¿no? Bueno, Abel, el primer hombre asesinado por su hermano. O sea que a veces la gente de fe molesta a los que no son de fe. Por eso no nos importa mucho agradarle al mundo, porque al mundo le agrada lo que le complace, lo que está de acuerdo, lo que está más o menos pues en contradicción, pero la gente de fe estamos en oposición a eso. ¿Qué diríamos de Enoc? Un hombre traspuesto por Dios, ¿no? Que fue llevado por Dios, no murió, sino que Dios se lo llevó, porque tenía una vida tan consagrada. Abraham, el padre de la fe, también falló. Recuerde que la gente de fe también fallamos, no somos así infalibles, llegamos a fallar, pero nos arrepentimos. Isaac y Jacob, los tres grandes patriarcas, ¿no? Y luego José, que con el amor que le tenía a Jacob, le eligió como pues sucesor, y de José hay dos tribus en las tribus de Israel, ¿no? Y luego vienen algunos jueces, Gedeón, Sansón, Barak, hombres que estaban en un tiempo muy difícil, la verdad, donde había una apostasía, la gente no estaba en las cosas de Dios y ellos eran levantados para corregir un poquito aquella forma de estar apartados de las cosas de Dios. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Samuel no era de la tribu de Leví, pero fue un gran profeta. Entonces, aunque no tenía la herencia levítica, qué gran profeta, ¿no? Qué gran pastor, qué gran siervo de Dios, qué gran hombre de Dios. Y luego con los profetas es muy indefinido. Hablaríamos los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores. Hay muchos que dieron testimonio y que estuvieron en las cosas de Dios. Y vamos a hablar entonces de 2 desafíos de esta gente para nosotros. La gente de fe es desafiante. No es complaciente, no es pacífica, puede ser desafiante. En un buen sentido, no de violencia, pero sí de que, bueno, vivió de una manera tan entregada a Dios que los demás nos quedamos muy por debajo de, pero no por eso dejamos de estar en las cosas de Dios. Queremos, por lo menos en la medida de lo que Dios puso en nosotros, que seamos gente útil en las cosas de Dios. Y la primera parte del desafío son los creyentes, estas personas. Tenemos del 21 al 29, ¿quiénes eran? Dice versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto está en Génesis 47 y 48. ¿Usted recuerda quién es Jacob? ¿Tramposo? ¿Qué tal que alguien le ponga por nombre tramposo? A algunos les quedaría bien, ¿verdad? Pero no se los pusieran. Era muy tramposo, era muy ventajoso, mentiroso y tenía un carácter totalmente equivocado. Sin embargo, en Peniel, Dios lo transformó. ¿Se acuerda que luchó con Dios? Dice, luché con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Dios mismo, no es un ángel. Cuando dice un ángel, cualquiera, poderoso, pero dice el ángel. Este artículo definido habla de Dios mismo. Peleó con Dios hasta que le bendijo. Y recuerda que le costó, que quedó cojo, quedó así lesionado de una pierna y ya pues no tenía el vigor ni la fortaleza, pero así fue transformado. Y este hombre bendijo a José y le dio 2 tribus. Efraín y Manasés no eran de los hijos de Jacob, eran hijos de José. Y entonces tenemos aquí una cosa muy importante. Jacob al morir bendijo a los hijos de José. O sea que la gente de fe bendice hasta cuando se va a morir. Nadie está contento al morir, ¿no? A menos que ya Dios se lo quiera llevar muy pronto, pero tenemos enfermedad, debilidades y muchos limitantes en el cuerpo, y sin embargo bendijeron. Y aquí dice que Jacob bendijo a los hijos de José. Entonces la gente de fe es que bendice. No es inútil, no es alguien aislado, no es alguien un poquito desquiciada, es alguien que está en las cosas de Dios. Luego habla de José, el 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Esto está en Génesis 50 y Éxodo 13. Recuerde, este gran hombre de Dios
que sus hermanos lo vendieron, enfrentó envidia, enfrentó la venta a unos esclavos ahí, estuvo vendido como esclavo. Siendo hijo de un patriarca, llegó a ser esclavo. O sea que hasta las pérdidas no tienen por qué afectarnos. En las pérdidas Dios manifiesta su gloria. Y José fue un gran ejemplo de fe. Por supuesto, leal a las cosas de Dios, nunca se dejó seducir por Egipto. Recuerde que Egipto representa el mundo, ahí en la Biblia, muy mundano, la idolatría, los faraones, la corrupción de ese tiempo. Y Egipto era el imperio, porque hoy Egipto no parece nada en cuanto al económico político, pero en ese tiempo era el imperio. Y cuando estaba ahí José estuvo esclavizado y sin embargo cuando murió dijo, llévense mis huesos cuando muera y si Dios va a llevarlos a Canaán, por favor llévense mis huesos. Es algo así muy personal. Nosotros no sabemos mucho qué pensar de nuestros huesos, ¿no? Pero definitivamente decía, cuando Israel se vaya, yo quiero que mis huesos también se vayan y lleguen a Canaán. O sea, tenía un fuerte deseo por estar en el lugar donde Dios quería que estuviera. Sabemos que la gente que muere no está donde su cuerpo queda, es el alma que está en aquel lugar intermedio, ¿no? Y el cuerpo nada más está aquí deshaciéndose, pero no es importante donde nos dejen. Finalmente José tenía esa como intención todavía, ¿no? Dice el versículo 23 acerca de la protección. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Éxodo 1. Recuerda que estaban asesinando a los niños, porque el faraón decía, si los hombres siguen siendo muchos, van a pelear contra los egipcios y los van a derrotar. Entonces, cuando nazca un niño varón, mátenlo. Si nace niñas, déjenla que viva, porque se puede casar en la adolescencia o juventud con un egipcio. ¿Y qué hicieron aquellas personas? No obedecieron, ¿verdad? Y estaban escondiendo a los niños, pero al que escondieron importante era Moisés. Y aunque lo estaban matando los soldados de Faraón, Moisés fue guardado. O sea que la gente de fe es guardada por Dios aún de la violencia, aún de las injusticias más grandes que pueda haber. Moisés fue guardado por eso, ¿no? Luego dice, no temieron el decreto del rey. Luego es el carácter de Moisés, en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto está en Éxodo 2. Usted recuerda que en ese tiempo Alejandría era una cumbre cultural. Además de ser la capital de un imperio importantísimo, ahí había mucho. Se dice que había una biblioteca con 3,000 tomos en ese tiempo y había preparación académica, había pues un elitismo, ¿no? En cuanto a lo académico. Moisés estaba muy preparado en esa parte y sin embargo cuando se descubrió que no era egipcio, dice, prefirió los vituperios que las cosas temporales del mundo. Entonces la gente de fe está dispuesta a sufrir. No siempre es comodidad, no siempre es el elitismo, no siempre es lo más importante que el mundo ve. A veces nos tocan pérdidas, nos tocan aparentes pérdidas, porque dice aquí que Moisés ya no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Recuerda que mató a una persona? Moisés se equivocó. Por defender a los judíos mató a un egipcio. ¿Era correcto hacer eso, hermano? No tenía que hacerlo. Algunos son así muy impulsivos, ¿no? Porque son fuertes, piensan que pueden hacer. Y Moisés era así, hasta que 40 años estuvo en el desierto y cuidando animales y después le llamó Dios nuevamente. Ya a los 80 años lo llamó Dios y sirvió a Dios 40 años como líder de Israel. Entonces, la gente de fe puede sufrir algunas cosas, pues que el mundo está en contra de la fe. Dice el 26, temiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La gente de fe tiene puesta la mirada en algo más elevado, porque Moisés estaba muy contento. Muchos quisieran ser de la corte, ¿no? Dicen, bueno, pues estás de la familia, del linaje de los faraones, la riqueza, los puestos políticos, lo que la gente tanto anhela, Moisés lo tenía. Dice, Moisés prefirió el vituperio. ¿Qué es vituperio? Una fuerte ofensa. Lo ofendieron por ser judío y antes lo estaban alabando por ser egipcio. Entonces hay que tener pérdidas, hay que enfrentar esto y decir, tengo puesta la mirada en él, galardón. Gran hombre de fe. Después, en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés y a Elías, los dos grandes. Moisés en cuanto a la ley y Elías como profeta. Son los dos grandes hombres de Dios. Moisés y Elías aparecen con Jesús. ¿Te acuerdas? En el Nuevo Testamento, antes de que Jesús fuera a la cruz, dice, aparecieron Moisés y Elías y estaban con Jesús. Es importantísimo Moisés,
Sin embargo, aquí en la tierra dejó la riqueza temporal porque tenía puesta la mirada en las cosas verdaderamente importantes. Dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Éxodo 2:15. ¿Quién es el invisible? Pues Dios, ¿verdad? Entonces, el que nos sostiene es Dios. Es invisible, aquí no hay objetos, no hay imágenes, no necesitamos imágenes ni objetos, pero Dios nos sostiene y Dios sostuvo a Moisés. Encontramos aquí entonces que la ira del faraón podía ser contra él, porque había matado a una persona, porque ya no era del linaje de los faraones, lo pueden matar, y sin embargo él huyó. Y aún a veces la gente de fe huye. Aprenda a huir, hermano, porque hay quienes nunca nos gusta huir y pensamos que el valor y enfrentar, a veces el valor de enfrentar está bien y a veces hay que huir. En este caso Moisés huyó y huyó a un lugar donde Dios tenía un plan. Lo importante es que a Dios no nos sorprendemos. Ya Dios había dado libre a Moisés, qué iba a pasar con él, dónde se iba a quedar 40 años y cómo Dios le llamó en aquella zarza, ¿no? En el monte Horeb. Entonces Moisés tenía un plan perfecto en las cosas de Dios, pero en ese punto aparentemente perdía, aparentemente estaba huyendo y tenía pues algo que resolver delante del Señor. ¿Qué dice el 28? Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruyera los primogénitos no los tocase a ellos. Esto está en Éxodo 12. Recuerda que la primera Pascua la celebró Moisés. No fue Aarón, el sacerdote, fue Moisés. Fue así como un hombre que hacía las cosas espirituales y la ceremonia. Y Dios les dijo de la Pascua, ¿no? Que representa la salvación, representa a Jesús. Y ahí Moisés dijo, vamos a poner la sangre de los dinteles de las puertas para que el destructor no venga a hacernos daño a nosotros. Un gran milagro. En un Egipto que era poderoso había mortandad, había plagas, y en Gosén, donde estaban los judíos, había paz, había bendición, y no murió ni un solo primogénito de los judíos en ese punto. Entonces, hermano, tener fe también es tener bendiciones, porque no todo es lucha. A veces hay lucha, muchas veces hay lucha, pero también hay bendiciones. Hay protección, provisión, hay un sustento de Dios para ellos. Y definitivamente el destructor no tocó ninguna de las casas de los judíos, porque tenían la sangre ahí en sus puertas. Otra cosa importante, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto está en Éxodo 14. Recuerda cuando el faraón se enojó y ya quería matar a Moisés y a todos los judíos. El faraón tenía 60,000 soldados, eran 60,000, pero los judíos eran 600,000 hombres. Sin embargo, sin armas y sin ninguna preparación militar, no podían contra los del ejército del faraón. Y sin embargo, cuando venía aquel egipcio para matar a los judíos, no murieron. Y se acuerda que Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara. A veces la fe es hacer cosas, hermano, no es quedarse quieto. Haz algo. ¿Qué tienes en tu mano? Recuerda que los grandes milagros de Dios los hizo con cosas muy sencillas. No era sofisticado, no era un armamento del momento, era una vara. Y con esa vara Dios le dijo, extiéndela y el mar se va a abrir. Y vino un gran viento y todos conocemos los detalles, ¿no? Y pasaron como por tierra seca. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido? Nos ha sustentado, ha provisto, nos ha guardado de gente violenta, nos ha guardado de situaciones que parecen pues insalvables, y sin embargo ahí vino el gran milagro del Señor. Entonces, en esas personas de fe aprendemos nosotros. Los que hoy somos adultos o tercera edad, sigamos fieles. No es tiempo de quitar la fortaleza, de quitar el compromiso, porque aún viene la siguiente generación. Y Jacob tuvo la bendición de cuando Dios le cambió, dejar a una siguiente generación transformada con las cosas de Dios. Entonces, nuestros hijos y a nuestros nietos les estamos preparando en las cosas de Dios. De manera, hermano, que no se canse de hacer el bien. Porque dice, cuando iba a morir Jacob bendijo a los hijos de José. O sea, aún hasta cerca del momento de morir, hay que seguir bendiciendo a los hijos y a los nietos con un testimonio. Muy anciano, Jacob tenía 130 años, pero cuando murió estuvo bendiciendo a la siguiente generación. Nosotros tenemos entonces el compromiso de ser gente fiel en las cosas de Dios. No importa la edad, no importa que los hijos ya sean jóvenes o adultos, hay que seguir siendo de influencia para ellos, de buen testimonio. Si ya no están en la casa, ya no tenemos autoridad sobre ellos, pero sí tenemos el testimonio. Y decirles, yo tengo un testimonio que darte, que un día tú sigas a Dios como lo seguí yo.
Si yo sigo a Dios, mi más grande deleite es que la siguiente generación también siga las cosas de Dios. ¿Y qué decimos de José, no? Ser ejemplar en todo, no decepcionarse, no deprimirse. Hay tristeza momentánea, pero no permanente. José tuvo un carácter fuerte para enfrentar cosas muy difíciles, pero si él pudo, nosotros también podemos. Yo no sé qué está enfrentando usted, pero lo que usted está enfrentando puede hacerlo porque tiene a Dios de parte suya. Como dice la palabra, si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? O sea, hay adversidad, hay oposición, hay gente que reprueba lo que hacemos y sin embargo tenemos que seguir fieles en las cosas de Dios. Y de Moisés, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte fue un hombre fiel. No perfecto, tuvo varias fallas, pero nosotros, aunque no somos perfectos, seguimos en las cosas de Dios. Y sí preferimos el vituperio que los deleites temporales del pecado. Porque hay muchas personas que aman tanto lo mundano, les encanta lo que les fascina, les encanta el oropel y no se dan cuenta que lo verdaderamente importante no cuesta en cuanto al económico. Lo verdaderamente importante es la sangre de Jesús derramada sobre nosotros. Como pasó en ese momento con Moisés y con todos los judíos, fueron liberados, pasaron el Mar Rojo, grandes milagros se pueden hacer. Yo no sé si usted tiene por ahí cuenta de los milagros que Dios ha hecho con usted, pero algunos que ya tenemos mucho tiempo del Señor, Dios ha hecho muchos milagros. No nada más lo que le pedimos ahorita o lo que no tenemos ahora, no. Las grandes cosas que Dios ha hecho son un testimonio. Y de Moisés hubo un testimonio de 80 años de ministerio. Estaba en las cosas de Dios y siempre tuvo fruto. Sin temer al faraón, enfrentando a un ejército mucho más preparado que ellos, vencieron, porque Dios estaba con ellos. Y dice ahí, bueno, cuando los egipcios intentaron entrar, no pudieron hacerlo. No veían la gran bendición de Dios en Israel. Era Dios en Israel, no era Israel, era Dios en Israel. Entonces, igual en nosotros, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Hay un segundo desafío en la fe, y son las decisiones. Qué importante es tomar decisiones. Porque no es nada más así como vivir pues al día, ¿no? A ver cómo vienen las cosas, a ver qué decido hoy. No, es una permanencia de decisión. La permanente decisión de estar en las cosas de Dios. Dice 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó y después de haberlos rodeado 7 días. Eso está en Josué capítulo 6. ¿Ustedes se acuerdan? Dios le dijo a Josué, no van a pelear con Jericó. Jericó va a caer, pero ustedes tienen que ser obedientes y 6 días van a estar rodeando la ciudad en silencio. A algunos les da trabajo estar en silencio. Ellos estaban en silencio 6 días. Y en el 7.º día tocarán trompetas y van a caer los muros. Pero era increíble, ¿no? Nadie puede pensar que por un ejército que marcha alrededor van a caer los muros. No va a caer. Cae por la mano poderosa de Dios. Y en el caso de Josué, bueno, pues fue la bendición tan grande de que sin pelear derribaron a una nación completa. Y ya estaban los de Jericó con miedo y hubo una gran cantidad de bendiciones para los judíos ahí. Pero tenían que estar obedeciendo. Otra cosa importante, la gente de fe obedece. No está cuestionando a Dios o está diciendo, ay Señor, pues no me gusta estar marchando 6 días, ya queremos conquistar las cosas, ¿no? Ya estamos preparados. No, dijo Dios, den vuelta 7 días. Las cosas de Dios a veces tardan. Dios tiene tiempos y procesos muy definidos. No todo es automático. Lo malo de esta automatización en la que vivimos es que la gente piensa que todo tiene que ser de inmediato. Y en las cosas de Dios no es así. Van a pasar 6 días y en el 7.º día van a caer los muros de Jericó. ¿Qué dice de Rahab? 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso está en Josué capítulo 2 y capítulo 6. ¿Se acuerda quién era ella? Una prostituta religiosa que estaba deshecha, adorando ídolos, víctima de la prostitución. Y cuando llegaron los espías de Josué, ella les dijo, los voy a proteger porque veo que Dios está con ustedes. Y los guardó, los escondió. Incluso llegaron ahí algunos de los soldados de Jericó buscando a estos espías y ella dijo, no están aquí, no están aquí. Estuvieron, pero ya se fueron. Váyanse a buscarlos. Y ahí, al ir a buscarlos, pues ya no estaban en ese lugar. Y los guardó. Y en la noche los sacó del muro y dijo, nada más acuérdense de algo, para que mi casa no perezca conmigo. Cuando ustedes conquisten Jericó, por favor, háganme la bendición de que los que estén en mi casa no mueran. Fue una mujer inteligente, ¿no? O sea que las mujeres son inteligentes. A veces
demasiado inteligentes, ¿no? En algunos casos, pero en este caso fue muy bueno. Y dice ahí, bueno, vamos a respetar, nada más te pedimos que pongas un cordón rojo ahí en tu ventana y a esa casa la vamos a respetar. Y esta mujer es madre de vos, ¿se acuerdan? Cuando luego viene vos, entonces es ella la madre de vos, del linaje mesiánico, de ser prostituta religiosa a ser una creyente. O sea, Dios cambia la vida de perdición, la vida de idolatría, la vida sin esperanza, para que seamos gente de grande, grande bendición. Y fue una mujer bendecida porque es parte del linaje mesiánico. Uno de los del linaje mesiánico se casó con ella. Y después de esa familia viene Boaz, y luego viene ya Obed, y seguimos adelante hasta José y María, ¿no? Entonces es muy importante el cambio en nuestra vida. Hay un cambio espiritual y hay un testimonio evidente. No era así como de sentimientos, ¿no? Ahí lo voy a hacer cuando yo sienta. No, hay que tomar decisiones. Hay que proteger a esos espías y cambiar de su religión de perdición a una religión de bendición. Luego tenemos a los jueces y a los profetas, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. ¿Quiénes son estos? Jueces. En el año 1100 a.C., la nación estaba perdida. Dice algo muy claro, varias veces. Todos hacían lo que bien les parecía, así dice. O sea, no seguían a Dios. Y como no seguían a Dios, eran derrotados en varias ocasiones por varios ejércitos. Y entonces cuando clamaban a Dios, Dios levantaba un juez. Y estos jueces, ahí está, usted recuerda bien a Gedeón, fue el primero de ellos, ¿no? Y Dios los levantó y los guardó de los medianitas. Hubo bendición en esto. ¿Qué tal Barak? Cuando derrotaron a un ejército enemigo, nada más que no fue Barak, fue Débora. Dice que Débora acompañó a Barak. O sea que las mujeres pueden o no pueden, hermanas. Por favor, no digan nada más Barak. Hay que reclamarle al escritor. ¿Por qué dijiste Barak y no pusiste a Débora? ¿Porque fue Débora o no? Reclámele ese, hermano. Hay que reclamar cosas a veces. Aquí se vale. ¿Qué tal con Sansón? El fuerte, débil, ¿verdad? Un hombre con una capacidad militar muy fuerte, pero que cayó por cuestiones sexuales. Cuidado con los pecados sexuales. Pueden acabar con gente como que debiendo ser fuerte, se hizo tan débil, porque tenía tanta apego por las cosas materiales, ¿no? Jefté también es otro juez. Usted conoce, David, un rey, que Dios lo llamó de ser un pastorcito a ser el rey. Dios nos pone en lugares de gran privilegio. No hay que caernos del privilegio que nos ha puesto Dios. Dios nos pone ahí. Y Samuel también, un gran, decíamos, profeta. No es levita, no es de la tribu de Leví, pero usted recuerda cómo estaban Elí y su familia. Y entonces Dios levanta a Samuel. A veces Dios levanta a los otros porque los que debían estar no están. Y entonces Dios tiene soberanía y levantó a Samuel. Y todos los profetas, ¿no? ¿Qué diríamos de todos ellos? Ejemplares, gente de fe, profecías, algunos muy difíciles de entender, hay otras muy sencillas, pero eran todos gente fiel. Y dice, ¿qué hicieron? Versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí hacemos alusión a Daniel capítulo 6, porque dice ahí, conquistaron reinos. ¿Cuántos de estos, sin ejército, así preparado, decía Dios, vayan y conquisten, y conquistaban? Incluso hubo ocasiones en que Dios decía, hoy no van a pelear ustedes, nada más dejen que sus enemigos se enfrenten y ustedes no van a pelear. Hay a veces que había que pelear, entonces hay una diversidad de las cosas de Dios, ¿no? Pero dice ahí que conquistaron reinos, pero hicieron justicia, o sea, eran justos. Un creyente de fe tiene que ser justo. Yo no puedo ser injusto, no puedo hacer lo que la gente no cristiana no hace o lo que me complace. Tengo que hacer exactamente lo que Dios considera justo. Y entonces eran muy, muy justos, ¿no? Digo, alcanzaron promesas, las cosas de Dios desde Abraham. Vas a tener descendencia, esta tierra va a ser tuya. Y nunca lo vio, pero después vino la bendición de Dios y se cumplió la palabra del Señor. Cuando taparon boca de leones, ¿quién es? Daniel. ¿Se acuerda? Que dice Daniel, no soy yo el ángel de mi Dios, o sea, Dios mismo estuvo aquí y no permitió que los leones lo mataran, con el rey Darío de Persia. Entonces, a veces hay peligros, no sé a cuántos les encantaría quedarse con el foso de los leones, hermano, pero no era fácil, no eran gatitos, eran leones, y de veras estaban hambrientos y de veras ahí despedazaban a mucha gente, tanto que después despedazaban a un grupo de personas impías. Entonces, a veces Dios los pone allí, pero Dios está allí. No es que era Daniel en sí, era Dios. Entonces no somos nosotros, es Dios.
Gracias a Dios por sus bendiciones, la protección, y en medio de esta situación de mucho riesgo, Daniel dijo algo muy importante: quiero que sepas, rey, que no fallé delante de Dios y tampoco delante de ti. O sea, ahí está el carácter de obediencia. Qué tan fiel, tanto José como Daniel, dos hombres, primeros ministros en Egipto, José y Daniel en Persia, pero no se dejaban seducir por las cosas. Estaban totalmente aislados de esa situación, pues de lo que la gente tanto busca, ¿no? Lo material. Y dice que ellos hicieron otras cosas. Tenemos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí hace alusión a Daniel 3. ¿Se recuerda que los 3 amigos de Daniel estaban en el fuego? Estaban ahí en horno de fuego y decía ahí Nabucodonosor, metimos 3 y hay 4. ¿Quién es el cuarto? Parece hijo de Dios, los dioses, no sé, es Dios mismo. Entonces Dios protegió a los amigos de Daniel. Se iban a quemar, pero ellos dijeron algo muy bonito: nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco así nosotros vamos a adorar tu imagen, Nabucodonosor. O sea, el mundo sigue siendo igual de mal. Dioses falsos, hombres que se creen dioses, una impiedad tremenda y piensan que están bien. Sin embargo, la gente de fe dice: yo no participo, yo no me inclino ante ningún ídolo, solamente me inclino ante mi Dios. Y esta fidelidad tan grande hizo que hubiera bendición en ellos tan especial. Y entonces hubo fortaleza en las batallas, hubo bendiciones. Hay muchos testimonios de esto. Cuando Israel estaba bien, vencía. Cuando Israel estaba mal, era derrotado. Y esto es exactamente igual en nosotros. Si somos fieles, habrá bendición. Si no somos fieles, somos derrotados. De hecho, de antemano ya estamos derrotados, ¿no? Dice de las mujeres, no me vean así, hermanas, así está el texto, por favor, pero aquí las menciona a ustedes, 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahí hace alusión a 1 Reyes 17 con Eliseo. Algunas mujeres recibían a sus muertos por resurrección, o sea, no tenían la bendición de Abraham tener la nación fundada y de ver a Isaac y Jacob juntos y la siguiente generación. No pasó. Todos murieron antes de que se cumpliera la promesa, pero estaban convencidos de que se iba a cumplir. Entonces, cuando alguien nos diga, es que no se ha cumplido, no, pero se va a cumplir. Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Entonces tenemos esa grande bendición de aún por resurrección recibir muertos. Ya habla aquí de las mujeres, ¿no? Es muy importante el papel de la mujer y la familia y lo que está pasando allí, pero decía, si no hay vida, ellas esperaban resurrección. Y sí, viene una gran resurrección. Cuando el Señor levanta a su iglesia, a los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Y los que estén vivos serán levantados en un segundo grupo. Pero va a haber resurrección. Y entonces sí podemos ver a los grandes y a las grandes hombres y mujeres de fe, porque tienen un testimonio de ser fieles en las cosas de Dios. ¿Qué pasa con ellos? 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. O sea, la gente de fe va a sufrir. Eso es un hecho. Por favor, apúntelo. Porque hay quienes venden la idea de que si estás en fe no pasa nada. Vas a estar prosperando en todo, Dios te quiere millonario y rico y no sé cuánto. Puras mentiras. Se llama el evangelio de la prosperidad, ¿no? Estamos totalmente en contra de eso. Falso. Pero dice, estas personas experimentaron vituperios y azotes. ¿A cuántos? A muchos de ellos. Vituperio es ofensa. O sea, tú que eres de fe y lo ofendí el mundo. Recuerda que el mundo tiene un lenguaje horrible. Está ofendiendo a la gente de fe y sucedió muchas veces. Hicieron vituperio en la gente de fe y azotes. ¿A cuántos los golpearon? ¿Qué diríamos en el Nuevo Testamento? Cuando pasó con Pablo, ¿no? Dice, he recibido 40 azotes menos uno varias veces, y naufragios, y hambres, y prisiones, y acusaciones, y sin embargo, yo estoy en la fe. Entonces, hermano, cuando vengan cosas difíciles, sigamos adelante. Es parte de lo que el mundo está en contra de la iglesia y en contra de las cosas de Dios, y tiene oposición y persecución y nos ridiculiza, y sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en el que es invisible. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿A cuántos en el Antiguo Testamento los pusieron en prisiones y cárceles? ¿Se acuerdan de Jeremías? Que lo metieron ahí en una cisterna vacía llena de lodo, y ahí estaba Jeremías, el profeta de Dios, ahí en la cisterna. Los profetas falsos diciendo mentiras y muy cerca del rey, pero el profeta verdadero, Jeremías, estuvo ahí.
Después Dios se llevó a Jeremías a Egipto al final de su vida, pero en ese momento estaba como derrotado y se burlaban de él. Le decían, ya dile al rey lo que quiere oír, hombre. Si le dices, te saca de la cárcel. ¿Qué hizo Jeremías? Jamás. Yo no, por conveniencia, voy a decir algo incorrecto. Y van a ser derrotados. Y por favor, si llegan los de Babilonia, déjese conquistar, porque Dios va a usar a Babilonia para disciplinar a Israel. ¿Y a cuándo les gustó el mensaje, hermanos? A nadie. Porque dicen, ¿cómo nos dices que nos dejemos derrotar? Viene de Dios. Cuando el mensaje viene de Dios, no es popular a veces. Y en ese caso sucedió con Jeremías. ¿Qué tal la persecución? 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, sostuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, cabras y angustiados, pobres y maltratados. O sea, la gente de fe sufre estas cosas. ¿Por qué hay gente que piensa que no deben pasar? ¿Por qué me está pasando? Exactamente porque usted está haciendo bien las cosas, porque usted es un buen creyente, ¿no? ¿Quién fue aserrado? Isaías. Dice la palabra del Señor que, bueno, cuando el rey Manasés, totalmente enloquecido, mandó a aserrar a Isaías. No está en la Biblia, esto está en la historia, ¿no? Y cuando hablan de alguien que fue aserrado, es exactamente Isaías. La cuestión muy contradictoria es que cuando nació Manasés, fue por una profecía de Isaías. Isaías le dijo a Ezequías, vas a morir antes de tiempo. Y Ezequías se enojó. ¿Te acuerdas que hizo berrinche? Y dijo, no, ¿por qué? No voy a morir sin hijos. Y bueno, Isaías fue y Dios le dijo, vamos a extenderle 15 años de vida. Y en esos 15 años, Ezequías engendró a Manasés. Y 40 años después, Manasés cortó por la mitad de Isaías. Entonces, hermano, está muy tremendo, ¿no? ¿Quiere ser de fe o no? ¿Quiere que lo corten por la mitad? Algunos se enojan porque los corta la novia. Imagínense nomás, pues, nos pueden cortar las veces que quieran. Este es de veras, ¿no? O los corta el novio, olvídense de eso, no pasa nada, sigan adelante, ¿no? Muertos a filo de espada, de acá para allá, o sea, no tenían propiedad, estaban como extranjeros y peregrinos y estaban sufriendo por las cosas de Dios. Con pieles de ovejas, o sea, no eran así, ropa muy elegante, ¿no? Muy lujosa, ahí estaban totalmente como beduinos, ¿no? Con pieles de ovejas, con calor, con incomodidad. A los que le encanta la ropa lujosa, imagínense, pues no podrían. A veces se tiene que tener ropa muy incómoda, porque las cosas de Dios se requiere a veces, no siempre. Y eran maltratados también, siempre tenían la violencia alrededor. Pero algo muy bonito, dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, el mundo decía que eran torpes, que eran falsos profetas, que no decían lo que la gente quería oír, pero Dios decía, el mundo no es digno de estos. O sea, estas personas son tan valiosas que nadie los merece, de verdad. Porque hay gente que cree que nadie los merece, ¿no? Aquí en la tierra, pero estos de veras no los merece el mundo. Y sin embargo estaban ahí, perseguidos, angustiados, aserrados, maltratados, ¿no? Menospreciados, y sin embargo fieles en las cosas de Dios. Entonces, cuando nos menosprecian, ¿qué hacemos? Pues seguimos adelante. Si estamos en las cosas de Dios, tenemos que seguir adelante. Estaban errando por los desiertos, otra vez la gente de fe en el desierto. ¿Sabe cuántos peligros? El clima espantoso, extremo en los desiertos. Ahí estaban ellos, en los desiertos. No siempre pasa con nosotros, pero a veces tenemos que estar ahí, en las cuevas y cavernas de la tierra. O sea, a veces habitando en lugares temporales, expuestos al frío, animales, a todo tipo de riesgos. Y sin embargo, ahí en los riesgos, Dios estaba con ellos. Dice el 39, todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A cuántos les molesta que no les dé lo que les prometen? Hay muchos, ¿no? Están enojadísimos porque se les prometió algo. Ok, hay derechos y familia, hay cosas donde tenemos promesas que cumplir, pero en este punto, todos estos no estaban recibiendo plenamente lo que se prometió. Ni Abraham recibió la tierra, ni tampoco Isaac estaba como ya en posesión, eran extranjeros, ¿no? Y Jacob tampoco. Tenía que pedir para incluso enterrar a sus muertos, decía que compraban terrenos, ¿no? Y estaban allí como extranjeros. Y sin embargo, murieron creyendo que iban a venir las cosas de Dios. O sea que la gente de fe no siempre recibe lo prometido. Hay cosas que sí se cumplen y hay cosas que no. Y cuando no se cumplen, hay que seguir adelante, hermano. No estar reclamando a Dios. Dios sabe qué hace. Y a veces porque nosotros mismos no hemos hecho lo que teníamos que hacer,
es que no se cumplen las cosas de Dios, las promesas de Dios, ¿no? Y dice, hay algo muy bonito, el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios no les permitió toda la bendición para que nosotros tengamos la misma esperanza de que somos parte del grupo de la gente de fe. Nosotros somos los continuadores de estas personas, extraordinarias, ¿no? Con aciertos y errores, pero extraordinarias en la fe. Y nosotros nos toca el día de hoy continuar la obra que ellos empezaron. Hay que seguir siendo de fe, hay que seguir evangelizando, hay que seguir viviendo como gente de Dios, aunque nos ofendan y aunque pase todo tipo de cosas muy difíciles, por la fe nosotros vamos a tener las victorias. No sé cuántas veces tenemos un Jericó que está ahí como invencible, ¿no? Vemos murallas muy grandes y no van a caer. Sin embargo, sin pelear nosotros, Dios derriba las murallas en muchas ocasiones. Y hay que decirle, gracias Señor por lo que hiciste. ¿Y qué tal por la fe andar como extranjero? Porque aquí somos extranjeros, ¿se da cuenta? No somos populares, ni muchos de nosotros tenemos riqueza en lo material, no somos recibidos por mucha gente. De hecho, somos desconocidos para muchos. Y sin embargo, por la gracia de Dios, nos toca el privilegio de estar predicando su palabra en medio de la presente generación. ¿Qué tenemos que decir? Lo mismo. Yo creo en un Dios vivo. Tiene promesas, tiene bendiciones. Y si no ven las cosas de Dios, pues no importa. Yo creo que Dios cumple lo que promete, ¿no? Y dice algo muy importante, que el mundo no es digno de nosotros. Aunque no estamos nosotros por una soberbia, sino que digamos, bueno, Señor, yo quiero vivir exactamente como tú quieres. ¿Lo han menospreciado? ¿Se ha burlado de usted? Le han atacado, le están haciendo algún problema allí porque usted es cristiano? Está muy bien, siga adelante, porque está cumpliendo lo que Dios dice. Si alguien es de fe y el mundo no lo nota, ya fracasó. Porque dicen, ¿cómo que tú eres cristiano? Acuérdense los de la secreta, ¿no? Los cristianos de la secreta, nadie sabe que son cristianos, ni ellos tampoco. Es importantísimo que la gente sí sepa que somos cristianos. Yo no voy a hacer de corrupción, no voy a hacer de cohecho, no voy a hacer nada de violencia, nada de mentira, nada que esté mal, porque eso está mal delante del Señor. Y aunque me cueste más o que no se logren las cosas, yo estoy esperando en las cosas de Dios. Y otra vez, mujeres y hombres. Las mujeres de fe están ahí. La ventaja que tienen es que son más. Se da cuenta que son muchas mujeres generalmente. Los hombres somos pocos muchas veces y nos ganan las mujeres de muchas cosas. Entonces, qué bueno que haya mujeres de fe, que haya abuelas y madres e hijas que están en las cosas de Dios y dejan un siguiente testimonio a la generación que apenas viene. Entonces, las mujeres también son llamadas a esto. Nosotros no creemos que en la iglesia la mujer nada más esté sentada. Creemos que hay igualdad en las mujeres y en los hombres. Entonces, eso es bíblico, ¿eh? Y esas mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. O sea, hubo muertes y a pesar de las muertes pensaban que viene la resurrección. Nosotros pensamos que viene la resurrección. Pero también, cuando vengan persecución y violencia, hay que seguir adelante. ¿Cuántos hermanos tenemos que hoy son perseguidos? Porque están en las misiones mundiales, en lugares donde está prohibido ser cristiano y los meten a la cárcel, los asesinan. Tenemos una lista grande de personas que están sufriendo ahorita. Y nosotros también aquí en Cristo, ¿no? Porque estamos en las cosas de Dios, nos ven mal. ¿Cómo es que tú tienes esa doma tan grande? No seas así, déjate corromper un poquito, hombre. La corrupción somos todos, dijo alguien, ¿no? Entonces, de hecho era la solución somos todos. Luego se lo deformaron, la corrupción somos todos, es política, ¿no? Los que tienen más de 40 años saben eso. Entonces, otros se fueron víctimas, fueron asesinados, estaban ahí perseguidos, angustiados. Entonces, hay que seguir en las cosas de Dios. De manera que si usted está sufriendo, hermano, vamos a orar, que Dios le fortalezca. Pero en ese sufrimiento, usted está siendo testigo de las cosas de Dios y está siendo un buen testigo de las cosas de Dios. ¿Qué tal cuando estamos y no tenemos el rumbo? No están las cosas aquí, no poseemos lo que la gente cree que debe ser importante, pero nosotros poseemos lo más importante, que es las cosas de Dios y la fe en las cosas de Dios. Y todo sucedió para que nosotros continuemos con la obra que aquellos empezaron. De manera que no es nada más Isaías o Moisés o Jeremías, somos nosotros. Somos la continuación de ellos y hoy, guardando todas las diferencias, decimos, gracias a Dios, me toca continuar la obra de alguien que empezó hace mucho tiempo creyendo que venía el Mesías. Yo ya tengo al Mesías en mi corazón. Muchos de ellos no recibieron lo que pensaban que estaba prometido, pero nosotros sabemos que se va a cumplir. Entonces seguimos en las cosas de Dios. Entonces son dos desafíos en la fe, ejemplo de esta gente, creyentes y decisiones. De manera que hoy nosotros también somos creyentes y también tenemos que tomar
decisiones. ¿Qué decisiones? Pues las que usted necesite. Cada quien sabe lo que está haciendo delante de Dios, pero con Dios se toman decisiones. No nada más de inercia o nada más porque al mundo le parece bien. Mis decisiones son muy distintas a las que el mundo tiene como parte importante de lo que hace. Oramos al Señor, hermano. Padre, te damos gracias por este capítulo 11 de Hebreos, versículos 21 al 40. La segunda mitad de las obras de la fe. Hombres y mujeres de fe que fueron creyentes en su momento, no tenían una diferencia en cuanto a nosotros, Señor, eran exactamente débiles y también limitados y también con muchos problemas y con muchas imperfecciones, pero tomaron decisiones en las cosas de Dios. Permítenos cada día, Señor, tomar decisiones para ti y que también la siguiente generación aprenda de nosotros que estamos tomando decisiones por tu gracia. Si alguien está siendo perseguido en su trabajo, si está padeciendo alguna aflicción, Señor, te rogamos que tú bendigas y fortalezcas, porque tú tienes planes. Nada es casual, tú conoces todo, Señor, y nosotros solamente queremos en todo bendecir tu nombre. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén.